Fábula número 121 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por J. Guan. Fábula 121. Los bueyes y el eje de la carreta. Arrastraban unos bueyes una carreta cuyo eje chirriaba ruidosamente. Se volvieron aquéllos a la carreta diciendo: Oye, amiga, somos nosotros quienes llevamos la carga, ¿y eres tú quien se queja? En la vida encontrarás a muchos que se fingen cansados de ver trabajar a otros. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula número 122 de las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por J. Guan. Fábula número 122. El buey y el mosquito. En el cuerno de un buey se posó un mosquito. Luego de permanecer allí largo rato, al irse a su vuelo preguntó al buey si se alegraba que por fin se marchase. El buey le respondió: Ni supe que habías venido, tampoco notaré cuando te vayas. Pasar por la vida sin darle nada a la vida es ser insignificante. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 123 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por J. Guan. Fábula número 123. La víbora y la zora. Arrastraba la corriente de un río a una víbora enroscada a una maraña de espinas. La vio pasar una zora que descansaba y exclamó: Para tal clase de barco, tal piloto. Personas perversas siempre conectan con herramientas perversas. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 124 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por J. Guan. Fábula número 124. La víbora y la lima. A un taller de un herrero entró una víbora, pidiéndole caridad a las herramientas. Después de recibir algo de todas, faltando sólo la lima, se le acercó y le suplicó que le diera alguna cosa. Bien engañada estás, repuso la lima, si crees que te daré algo, yo que tengo la costumbre, no de dar, sino de tomar algo de todos. Nunca debes esperar obtener algo de quien solo ha viviendo de quitarle a los demás. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 125 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por J. Guan. Fábula número 125. La víbora y la culebra de agua. Una víbora acostumbrada a beber agua de un manantial y una culebra de agua que habitaba en él trataba de impedirlo. Indignada porque la víbora, no contenta de reinar en su campo, también llegase a molestar su dominio. A tanto llegó el enojo que convinieron de librar un combate. La que consiguiera la victoria entraría en posesión de todo. Fijaron el día, y las ranas, que no querían a la culebra, fueron donde la víbora, excitándola y prometiéndole que la ayudarían a su lado. Empezó el combate, y las ranas, no pudiendo hacer otra cosa, sólo lanzaban gritos. Ganó la víbora y llenó de reproches a las ranas, pues en vez de ayudarle en la lucha, no habían hecho más que dar gritos. Respondieron las ranas: Pero compañera, nuestra ayuda no está en nuestros brazos, sino en las voces.
en la lucha diaria tan importante es el estímulo como la acción. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula número 126 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por J.C. Guan. Fábula número 126. El cisne tomado por ganso. Un hombre muy rico alimentaba a un ganso y a un cisne juntos, aunque con diferente fin a cada uno. Uno era para el canto y el otro para la mesa. Cuando llegó la hora para la cual era alimentado el ganso, era de noche, y la oscuridad no permitía distinguir entre las dos aves. Capturado el cisne en lugar del ganso, entonó su bello canto preludio de muerte. Al oír su voz, el amo lo reconoció y su canto lo salvó de la muerte. Antes de tomar una acción sobre alguien o algo, ya sea que le beneficie o perjudique, primero debemos asegurarnos de su verdadera identidad. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula número 127 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por J.C. Guan. Fábula número 127. El cisne y su dueño. Se dice que los cisnes cantan justo antes de morir. Un hombre vio en venta a un cisne, y habiendo oído que era un animal muy melodioso, le compró. Un día que el hombre daba una cena, trajo el cisne y le rogó que cantara durante el festín. Mas el cisne mantuvo el silencio. Pero un día, pensando el cisne que ya iba a morir, forzosamente lloró de antemano su melodía. A oírle, el dueño dijo: Si sólo cantas cuando vas a morir, fui un tonto rogándole que cantaras en lugar de inmolarte. Muchas veces sucede que tenemos que hacer a la fuerza lo que no quisimos hacer de voluntad. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula número 128 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por J.C. Guan. Fábula número 128. El gato y las ratas. Había una casa invadida de ratas. Lo supo un gato y se fue a ella, y poco a poco iba devorando las ratas. Pero ellas, viendo que rápidamente eran cazadas, decidieron guardarse en sus agujeros, no pudiendo el gato alcanzarlas. Ideó una trampa para que salieran. Trepó a lo alto de una viga, y colgado de ella se hizo el muerto. Pero una de las ratas se asomó y vio y le dijo: Oye, amiguito, aunque fueras un saco de harina, no me acercaría a ti. Los malvados, cuando no pueden dañar a sus víctimas directamente, buscan un atrayente truco para lograrlo. Cuídate siempre de lo que te ofrecen como muy lindo y atrayente. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 129 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por J.C. Guan. Fábula número 129. Los ratones y las comadrejas. Se hallaban en continua guerra los ratones y las comadrejas. Los ratones, que siempre eran vencidos, se reunieron en asamblea, y pensando que era por falta de jefes que siempre perdían, nombraron a varios estrategas. Los nuevos jefes recién elegidos, queriendo deslumbrar y distinguirse de los soldados rasos,
se hicieron una especie de cuernos y se los sujetaron firmemente. Vino la siguiente gran batalla, y como siempre, el ejército de los ratones llevó las de perder. Entonces todos los ratones huyeron a sus agujeros, y los jefes, no pudiendo entrar a causa de sus cuernos, fueron apresados y devorados. Cuando adquieras puestos de alto nivel, no te vanaglories, pues mucho mayor que la apariencia del puesto es la responsabilidad de cumplir lo encomendado. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula número 130 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Jessie Guan. Fábula número 130. El ratón campestre y el cortesano. Un ratón campesino tenía por amigo a otro de la corte, y lo invitó a que fuese a comer a la campiña. Mas como sólo podía ofrecerle trigo y hierbajos, el ratón cortesano le dijo: sabes, amigo, que llevas una vida de hormiga, en cambio yo poseo bienes en abundancia. Ven conmigo y a tu disposición los tendrás. Partieron ambos para la corte. Mostró el ratón ciudadano a su amigo trigo y legumbres, higos y queso, frutas y miel. Maravillado el ratón campesino, bendecía a su amigo de todo corazón y renegaba de su mala suerte. Dispuestos ya a darse un festín, un hombre abrió de pronto la puerta. Espantados por el ruido, los dos ratones se lanzaron temerosos a los agujeros. Volvieron luego a buscar higos secos, pero otra persona incursionó en el lugar, y a verla, los dos amigos se precipitaron nuevamente en una rendija para esconderse. Entonces el ratón de los campos, olvidándose de su hambre, suspiró y dijo al ratón cortesano: adiós, amigo, veo que comes hasta hartarte y que estás muy satisfecho, pero es al precio de 1000 peligros y constantes temores. Yo, en cambio, soy un pobrete y vivo mordisqueando la cebada y el trigo, mas sin congojas ni temores hacia nadie. Es tu decisión escoger el disponer de ciertos lujos y ventajas, que siempre van unidos a congojas y zozobras, o vivir un poco más austeramente, pero con más serenidad. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula número 131 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Abraham Romney de Irvine, California. Fábula número 131. El ratón y la rana. Un ratón de tierra se hizo amigo de una rana, para desgracia suya. La rana, obedeciendo a desviadas intenciones de burla, ató la pata del ratón a su propia pata. Marcharon entonces primero por tierra para comer trigo, luego se acercaron a la orilla del pantano. La rana, dando un salto, arrastró hasta el fondo al ratón, mientras que retozaba en el agua lanzando sus conocidos gritos. El desdichado ratón, hinchado de agua, se ahogó, quedando a flote atado a la pata de la rana. Los vio un milano que por ahí volaba y apresó al ratón con sus garras, arrastrando con él a la rana encadenada, quien también sirvió de cena al milano. Toda acción que se hace con intenciones de maldad siempre termina en contra del mismo que la comete. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 132 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Abraham Romney de Irvine, California. Fábula número 132. El milano que quiso relinchar. Tuvo antiguamente el milano otra voz, una voz penetrante,
pero oyó un día a un caballo relinchar admirablemente y lo quiso imitar. Pero, a pesar de todos sus intentos, no logró adoptar exactamente la voz del caballo y perdió además su propia voz. Así quedó sin la voz del caballo y sin su voz antigua. Nunca te dispongas a imitar las cualidades ajenas si no tienes la preparación y condiciones adecuadas para hacerlo, so pena de quedar como un vulgar y fracasado envidioso. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 133 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Abraham Romney de Irvine, California. Fábula número 133, el Milano y la culebra. Raptó un Milano a una culebra, elevándose por los aires. La culebra se volvió y le mordió, cayendo ambos desde lo alto a un precipicio, y el Milano murió. Dijo entonces la culebra: insensato, ¿por qué has querido hacer mal a quien no te lo hacía? En justicia has sido castigado por haberme raptado sin razón. Nunca busques dañar a tu prójimo. No vaya a ser que sin que lo notes sea más fuerte que tú y te haga pagar por tus injusticias. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 134 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Abraham Romney de Irvine, California. Fábula número 134, el Milano y la gaviota. Tragó una gaviota un pez demasiado grande y la estalló la garganta, quedando muerta a la orilla de la playa. La vio un Milano y dijo: tienes tú merecido, porque sabiendo de tu capacidad, abusaste de lo que te estaba permitido. Sabiendo cuáles son tus capacidades, nunca intentes sobrepasarlas si no te has preparado para ello. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula número 135 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Abraham Romney de Irvine, California. Fábula número 135. El alción. Este pájaro gusta de la soledad y vive siempre a orillas y sobre el mar. Se dice que para huir de los hombres que le dan caza, hace su nido en las rocas de la orilla. Un día, un alción que iba a poner se encaramó a un montículo y, divisando un peñasco erecto dentro del mar, hizo en él su nido. Al otro día, que salió en busca de comida, se levantó el mar por una borrasca, alcanzó al nido y ahogó a los pajarillos. Al regresar el alción y ver lo sucedido, exclamó: desdichado de mí, huyendo de los peligros conocidos de la tierra, me refugié dentro del mar y me fue peor. Si tienes que adentrarte en lo desconocido, ten en cuenta la llegada de sorpresas agradables y desagradables. Nunca te confíes a ciegas de lo que no conoces. En terrenos nuevos anda con paso sereno y ojos bien abiertos. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula 136 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Chelo. Fábula 136. El gallo y la joya. Un gallo, buscando comida para él y sus gallinas, encontró una gema y exclamó: si mi dueño te hubiera encontrado y no yo, él te habría tomado y llevado a vender. Pero yo no he encontrado para ti ningún objetivo. Prefiero tener un grano de cereal que todas las joyas en el mundo. Lo que no tiene utilidad no tiene valor. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula 137 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Chelo. Fábula 137. La paloma y la hormiga. Obligada por la sed, una hormiga bajó a un manantial,
y arrastrada por la corriente estaba a punto de ahogarse. Viéndola en esta emergencia, una paloma desprendió de un árbol una ramita y la arrojó a la corriente. Montó encima la hormiga salvándola. Mientras tanto, un cazador de pájaros se adelantó con su arma preparada para cazar a la paloma. Le vio la hormiga y le picó en el talón, haciendo soltar al cazador su arma. Aprovechó el momento la paloma para alzar el vuelo. Siempre corresponde la mejor forma a los favores que recibas. Debemos ser siempre agradecidos. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula 138 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por Chelo. Fábula 138. La golondrina y el hijo pródigo. Un hijo pródigo, habiendo derrochado su patrimonio, solo le quedaba un manto. De repente vio una golondrina que se había adelantado a la estación. Creyendo que ya llegaba la primavera y que por lo tanto no necesitaría más del manto, fue también a venderlo. Pero regresó el mal tiempo y el aire se puso más frío. Entonces, mientras paseaba, halló a la golondrina muerta de frío. «¡Desgraciada!», le dijo, «nos has dañado a los dos al mismo tiempo. Toma nota de si es la hora correcta antes de ejecutar una decisión. Una acción a destiempo puede ser desastrosa». Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula 139 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por Chelo. Fábula 139. La gaviota, el espino y el murciélago. Se asociaron una gaviota, un murciélago y un espino para dedicarse juntos al comercio. El murciélago buscó dinero, el espino unas telas y la gaviota una cantidad de cobre. Hecho lo cual aparejaron un barco, pero surgió una tremenda borrasca hundiéndose la barca y perdiéndose la carga. Solo salvaron sus vidas. Por eso desde entonces la gaviota revolotea siempre al acecho en las orillas para ver si el mar arroja en alguna playa su cobre. El murciélago, huyendo de sus acreedores, solo sale de noche para alimentarse. Y el espino, en fin, apresa la ropa de los viajeros tratando de reconocer sus telas. Siempre volvemos a lo que es de nuestro verdadero interés. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula 140 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por Chelo. Fábula 140. Los murciélagos y las comadrejas. Cayó un murciélago a tierra y fue apresado por una comadreja. Viéndose próximo a morir, imploró el murciélago por su vida. Le dijo a la comadreja que no podía soltarle porque de nacimiento era enemiga de los pájaros. El murciélago replicó que no era un pájaro sino un ratón, librándose con esta astucia. Algún tiempo después volvió a caer de nuevo en las garras de otra comadreja y le suplicó que no lo devorara. Contestó esta comadreja que odiaba a todos los ratones. El murciélago le afirmó que no era ratón sino pájaro, y se libró así por segunda vez. Sepamos siempre adaptarnos a las circunstancias del momento si deseamos sobrevivir en cualquier rama de la vida que actuemos. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula 141 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por Chelo. Fábula 141. El murciélago y el jilguero. Un jilguero encerrado en una jaula colgada en una ventana cantaba de noche. Oyó un murciélago desde lejos su voz y acercándosele le preguntó por qué cantaba solo de noche. No es sin razón, repuso, porque de día cantaba cuando me atraparon, pero desde entonces aprendí a ser prudente. Pues no es ahora cuando debía serlo, pues ya estás bien enjaulado, sino debió haber sido antes de que te capturaran, replicó el murciélago. La prudencia es para vivirla antes de caer en el error, no para después de la desgracia. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público.
Fábula 142 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por Chelo. Fábula 142. El asno y la perrita faldera. Un granjero fundía sus establos a revisar sus bestias de carga. Entre ellas se encontraba su asno favorito, el cual siempre estaba bien alimentado y era quien cargaba a su amo. Junto con el granjero venía también su perrita faldera, la cual bailaba a su alrededor, lamía su mano y saltaba alegremente lo mejor que podía. El granjero revisó su bolso y dio a su perrita un delicioso bocado, y se sentó a dar órdenes a sus empleados. La perrita entonces saltó al regazo de su amo y se quedó ahí, parpadeando sus ojos mientras el amo le acariciaba sus orejas. El asno, celoso de ver aquello, se soltó de su jáquima y comenzó a pararse en dos patas, tratando de imitar el baile de la perrita. El amo no podía aguantar la risa, y el asno, arrimándose a él, puso sus patas sobre los hombros del granjero, intentando subirse a su regazo. Los empleados del granjero corrieron inmediatamente con palos y horcas, enseñándole al asno que las toscas actuaciones no son cosa de broma. No nos dejemos llevar del mal consejo que siempre dan los injustificados celos. Sepamos apreciar los valores de los demás. Final de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula 143 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por Chelo. Fábula 143. El oso y la zorra. Se jactaba un oso de amar a los hombres por la razón de que no le gustaban los cadáveres. La zorra le replicó: quisieran los dioses que destrozaras a los muertos y no a los vivos. Nunca pienses en destruir lo que es útil. Si quieres mejorar algo que funciona, tómalo como base inicial, sin dañarlo, y no como material de desecho. Final de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula 144 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por Chelo. Fábula 144. La alondra moñuda. Una alondra moñuda cayó en una trampa y se dijo suspirando: desgraciada alondra, a nadie has robado ni oro ni plata, ni cosa valiosa alguna. Llevarse un insignificante granito de trigo ajeno será la causa de tu muerte. Nunca te expongas a un gran peligro por un mezquino beneficio. Final de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula 145 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por Chelo. Fábula 145. Los caracoles. El hijo de un labrador se hallaba tostando unos caracoles. Oyéndolos crepitar dijo: ¡ay, miserables animalejos! Están sus casas ardiendo y aún cantan. Hacer las cosas fuera del tiempo o lugar que les corresponde no es nada inteligente. Final de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula 146 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por Chelo. Fábula 146. Las liebres y las ranas. Se reunieron un día las liebres y se lamentaban entre sí de llevar una vida tan precaria y temerosa, pues en efecto, ¿no eran víctimas de los hombres, de los perros, de las águilas y otros muchos animales? Más valía morir de una vez que vivir en el terror. Tomada esta resolución, se lanzaron todas al mismo tiempo a un estanque para morir en él ahogadas. Pero las ranas, que estaban sentadas alrededor del estanque, en cuanto oyeron el ruido de su carrera, saltaron asustadas al agua. Entonces una de las liebres, la que parecía más inteligente que las demás, dijo: «Alto, compañeras, no hay que apurarse tanto, pues ya ven que aún hay otros más miedosos que nosotras». El consuelo de los desgraciados es encontrar a otros en peores condiciones. Final de la fábula. Esta grabación es de dominio público. Fábula 147 de las fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por Leon Meyer. Fábula 147. La comadreja y la lima. Se introdujo una comadreja en el taller de un herrero, y se puso a lamer una lima que allí se encontraba.
Al cabo de un rato, su lengua arrojaba sangre en abundancia, y la comadreja se puso muy feliz, pensando que había arrancado algo al hierro, hasta que acabó por perder su propia lengua. Piensa siempre que si haces un daño, tarde o temprano, éste regresará contra ti. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula 148 de Las Fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por Leon Meyer. Fábula 148. El cerdo y los carneros. Se metió un cerdo dentro de un rebaño de carneros, y pasía con ellos. Pero un día lo capturó el pastor, y el cerdo se puso a gruñir y forcejar. Los carneros lo regañaban por gritón diciéndole: «A nosotros también nos echa mano constantemente, y nunca nos quejamos». «Ah, sí», replicó el cerdo, «pero no es con el mismo fin. A ustedes les echan mano por la lana, pero a mí es por mi carne». Perder lo reponible no nos debe preocupar, pero sí el perder lo que es irreparable. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula 149 de Las Fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por Leon Meyer. Fábula 149. El atún y el delfín. Viéndose un atún perseguido por un delfín, huía con gran estrépito. A punto de ser cogido, la fuerza de su salto le arrojó sin darse cuenta sobre la orilla. Llevado por el mismo impulso, el delfín también terminó en el mismo sitio. Se volvió el atún y vio al delfín exhalando el último suspiro. «No me importa morir», dijo, «porque veo morir conmigo al causante de mi muerte». Sufrimos con menos dolor las desgracias que nos hacen padecer cuando las vemos compartidos con quienes nos le causan. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fábula 150 de Las Fábulas de Esopo. Leído para LibriVox.org por Leon Meyer. Fábula 150. La mosca. Cayó una mosca en una olla llena de carne. A punto de ahogarse en la salsa, exclamó para sí misma: «Comí, bebí y me bañé. Puedo venir la muerte, no me importa ahora». Al irresponsable no le importa el fracaso si su llegada a él le depara buenos momentos. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público. Fin de Las Fábulas de Esopo, volumen 5.